Amigos, amigas, bienvenidos sean a este podcast en 30 y 40. Yo soy Rafa Martínez y en esta ocasión me acompaña Alberto Cerón. En esta ocasión, así como invitado especial. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, Más bien aquí el colado es otro. Pero sí, los exacto. Los monitos. Pero bueno, pues como siempre ya saben, pónganse en contacto con nosotros. Escríbanos sus opiniones. Quiero agradecer pues a gente que ha estado pendiente del video y que lo ve completo y que le da like y que bueno pues se está volviendo parte de esta comunidad retro, o sea, completamente de estas vivencias de un México ochentero, de un México noventero, que bueno, pues obviamente muchos de nosotros somos de esa generación. Somos parte de que ya se fue. Sí, exacto. O sea, de muchas cosas que pues existen, que ahí siguen pululando, que se sigue haciendo esta cultura de resguardar estos recuerdos y pues tenerlos ahí y bueno, pues no sé, o sea, como que ser parte de todo este show de los recuerdos. Y pues bueno, pues esta vez agradecer a una querida amiga, Yasmín Fragoso, que también pues pone ahí atención al video. Pues muchas gracias. Pues ya a los frecuentes, a Mr. Shadow también, que ahí se pone como seudónimo el Mr. Shadow. El Mr. Shadow. Pues muchos saludos hasta allá, hasta la Ciudad de México, a Mr. Shadow, que bueno, pues también comparte algunas cosas con nosotros en sus comentarios y en pues opinar acerca del video. Y pues cada vez se hace un poco más grande la comunidad, ¿no? La comunidad está creciendo poco a poquito. Poco a poco. Poco a poco nos vamos dando a conocer y vamos haciendo clic con esta gente que le gusta recordar y comentar y ser parte de esa época que pues que ya fue y que aparte también hace el mismo ejercicio que nosotros de este asunto de qué tanto traen en la cabeza, ¿no? O sea, pues ni somos expertos en vintage, ni somos pues grandes curadores, ni coleccionistas siquiera, bueno, no. Tú más que yo. Y eso relativo, pero bueno, pues realmente ocupamos pues el psique para recordar un poco de cómo estaban las cosas en los 80s. Mucha gente también saluda. Sí. Quiero mandar un saludo a Rebeca Favila, que muchas de las cosas no las cree. O sea, que sí es así como de, pero ¿cómo sin celular, claro, no? O ¿cómo era ese asunto de hablar por teléfono en una cabina? No, sí, pues en una cabina, ¿no? Sí, claro. O sea, tenías que salir. Yo me acuerdo que tenía que salir de casa, irme a la clínica del IMSS, y ahí había un teléfono. Sí. Ahí había un teléfono y pues obviamente te ibas al público cuando pues planeabas alguna cuestión en donde pues no querías que descolgaran el teléfono en casa, sí, ¿no? Se enteraran. Ajá, exacto. O que de plano, no sé, ibas a tener así como una plática muy ríspida con alguna niña Sí, con alguien que te gustaba y que querías ya empezar a y ese embarazoso momento cuando te decía, ¿estás en la calle? Y te decía, no, es que tengo abierta mi ventana. Sí, exactamente. Claro. Sí, son ventajas de vivir junto al periférico. Sí. Y sí se les hace increíble que pues no podías tomar fotografías porque un rollo fotográfico era caro, las cámaras eran caras. Revelar era caro. Sí, de hecho era todo un ritual hacer le estaba contando a mi sobrina que que en algún momento de mi vida conocí a Thalía y la tuve en mis brazos, así en mi brazo, la acompañé, ¿no? Saludos a Tania también que fue causante de esta pues de este empleo. ¿Cómo decir? Pues sí, de este empleo. Pues de este momento. De este momento, sí. Pues sí, yo así en este brazo, así como ustedes lo ven, tuve a Thalía así agarrada.
Desde ese entonces no se lo lava. Sí, no, desde ese entonces, sí, no, está todo podrido ya mi brazo, pero no me he lavado este brazo. Todavía huele a ella. Y la cuestión es que me decía, ¿y por qué no tomaste una foto, güey? No, pues es que, o sea, era ir a comprar un rollo, tener una cámara, o pedirla, si no la tenías, pedirla prestada. Pedir prestada, exactamente. Y las pilas del flash. Sí, exacto. O comprar un flash de esos, esos desechables. O sea, era una lana, tener una selfie. Lana. Y ya que la tienes, rezar porque no se velara. Porque no se velara. Pero es que además, o sea, en un momento como o sea, realmente este empleo no llegaba ni te decían, vas a tener a Thalía. Ajá. O sea, tú preséntate y punto, ¿no? Sí, O sea, sí. O sea, no sabías si ibas a hacer guarura, si ibas a hacer Sí, Juárez, vas con Julio César Chávez, Martínez, vas con Thalía. No sabías. Entonces, pues realmente era muy difícil. Exacto. Y bueno, pues exactamente estas anécdotas son las que contamos en este canal. Y bueno, pues hoy habíamos quedado que va a haber un especial. Va a haber un especial de Star Wars. Bueno, si no es que ya lo hubo, porque... antes de o sea, exactamente. O sea, bueno, en el canal está especial de los Star Wars. No canon, que como vieron el de Chabelo, que no fue canon, que no es parte de la secuencia, sino fue por un suceso, es justamente porque el 4 de mayo, pues, es el Star Wars Day. Y dije, bueno, pues, también como está haciendo este asunto de cerrando ciertos ciclos en la franquicia, pues dijimos, bueno, pues... Es momento para hablar. Y hay que hablar de muchas cosas. Bueno, hablamos de muchas cosas. Hay que hablar de muchas cosas. Pero en esta ocasión, pues vamos a ponernos así a recordar. Pues sobre todo a recordar, porque tampoco ni tú ni yo somos grandes especialistas en fútbol. No, para nada. Él le va a las Chivas, yo a los Pumas. Entonces, pues no sé qué tanto influya eso en esta plática. En los dos estuvo Luis García. Bueno, sí, y Hugo Sánchez también. ¿Las Chivas? No, las Chivas no, perdón. Perdón, te confundí con los pollos aquellos. ¡No! Sí, perdón. O sea, porque Hugo Sánchez sí estuvo en Pumas y en las Águilas. Ahí sí. Perdón, Hugo. ¿Quién sabe qué te pasó? Pero bueno, la cuestión es que sí hubo un momento en que el fútbol, pues era parte de nuestras venas, ¿no? Sí, o sea, claro. Pues por lo menos este trenecillo, esta onda del fútbol, pues yo la recuerdo en 1986, cuando pues precisamente el Mundial... Tricolor exactamente. tiene mucho corazón. El equipo tricolor tiene mucho corazón. Cuando el Mundial fue aquí en este país, México. un año después del terremoto, donde pues al presidente pues sí... le gritaron improperios por su mala actuación. Sí, por su mala administración de todo el... Sí, de todo. En general no vamos a meternos en esos... Hay muchos dimes, muchos diretes, muchas leyendas, mitos a raíz de todo lo que sucedió después del temblor del 85. Pero la verdad es que sí se pasó de lanza el gobierno. O sea, sí tuvo definitivamente una pésima actuación. Sí. Y pues en el estadio... Que ya viéndolo es un jueves por la tarde. Sí, exacto. En este país es un jueves por la tarde. Pero sí en el estadio, pues sí, en la inauguración sí se oyó por ahí el Paloma, Cordero, tu esposo vende hules. O sea, sí. Y entonces, bueno, pues el 1986, pues sí marca como ese trenecillo del fútbol. Aunque, pues obviamente antes, pues estaban las grandes finales de fútbol entre Chivas y América. Sí, el clásico Chivas América, ¿no? Donde estaban, o sea, dos equipos. Yo voy a mencionar el del América, que es el que más me acuerdo. De las Chivas nada más me acuerdo, por ejemplo, de Aguirre. De Javier Aguirre, creo que Quirarte, pero no me acuerdo de tantos. En el América sí, por ejemplo, pues estaba Héctor Miguel Celada, ¿no? Un portero que, pues sí, era así de ver un cuate muy alto, argentino, volador. Y pues todo el mundo queríamos ser como Héctor Miguel Celada. O sea, Héctor Miguel Celada, pues sí era... Bueno, empezando desde el uniforme del América. O sea, el uniforme del América era aquel triángulo. Sí, exactamente. Que emulaba, creo que las alas. O sea, era precisamente triangular. Porque era así como emprender el vuelo, ¿no? Sí, y además no sé en qué año es que cambia un poco su tono amarillo.
pero realmente por eso se le llamaba el equipo azul crema. Azul crema, porque era más crema. Era más crema, o sea, era entre amarillo blanco, o sea, estaba... Así era el uniforme. Cambia ya y con ese cambian el equipo de Santos, Kalusha, el otro Villic, Oman Villic. Hasta entonces cambia el América a ser un amarillo más, pues más brillante, ¿no? Más... No, todavía en la época de Santos, de Carlos Santos, ya estaba en el... Más brillante. Sí, cuando ya Adrián traían Chávez, las plumas. que era también porterazo. Digo, mira, hay que Adrián Chávez. ¿no? O sea, hay que reconocer, a quitar ahora sí que el equipo. Y la verdad es que Adrián Chávez fue un súper portero, güey. Y bueno, siguiendo con América de los 80s, pues estaba el Cuchillo Herrera, por ejemplo. El Cuchillo Herrera. Estaba pues de medios que eran goleadores, pues estaba Luis Alberto Alvesague, ¿no? O sea, Luis Roberto. Luis Roberto. ¿Dije Alberto? Sí, ese soy yo. Ese eres tú. Sí. Luis Roberto sí, más o menos como Sague. Sí, algo así. Normal, un jueves cualquiera. Sí, claro, más o menos. Luis Roberto Alvesague, que era un jugador bien joven en aquel tiempo, altotote, y pero con todo y su enormidad, o sea, metió unos golazos así de... Sí. Era, siempre fue un delantero, precisamente se le criticó mucho porque siempre buscaba el gol. Ajá, que digo, también su posición pues es que la daba. Ajá, pues es que era, o sea, era parte de... Y hay que aclarar, hay que también poner en contexto que su papá jugó también en el América, el Lobo Solitario, el Ziquizague también. De hecho, a él le empieza a decir, creo que Perro Bermúdez, no sé. Aclárenme si quieren en los comentarios. Pero le ponen Saguiño, Saguiño justamente porque a su papá le decían Sague, Ziquizague, creo que era su manera de jugar, no estoy muy seguro. Pero el asunto es que él era Saguiño, era el junior. Hijo de Sague, exactamente. Pero pues obviamente Luis Roberto Alves al elegir la nacionalidad mexicana, pues sobresale en el fútbol mexicano por el que sí era muy buen delantero. Sí, exacto. La verdad es que bueno, pues realmente ahí pues el América pues era un equipo pues como siempre lo han dicho pues documentales y revistas, pues el América era realmente un equipo pues para la televisión. Sí. O sea, era un equipo hecho precisamente para la televisión, o sea, para que fuera sorprendente, para que sus partidos no fueran aburridos, para que todo lo que hacía pues era así como de, ay güey, pues el América, ¿no? O sea, que era claro, así como... Claro, que era precisamente de lo que se quejaba José Ramón Fernández. Para los que, los más jóvenes, pues es comentarista y analista de ESPN, pero siempre estuvo... En Imevisión. Imevisión, Canal 13 Imevisión y finalmente TV Azteca por muchos años. Deporte B. Esto fue Deporte B. Gracias por su atención. Alejandro Lara. Exactamente. Que tengo una... Ajá. Ahorita me acordé, estuvo una vez en entrevista Pilar Montenegro, en los 90, en el 2000, ¿qué? Como en los 90, güey. Y este señor se llama Alejandro Lara, ¿no? El de Deporte B. Pero ella, le preguntan, ya era solista, ya no estaba en Garibaldi, y le preguntan cuáles eran sus influencias y todo. No, pues me gusta de todo, es más, me gusta pues Alejandro Lara y el Tri. Yo, bien, bien, Alejandro Lara y el Tri. Alejandro Lara, exactamente. Sí, pero bueno, decía José Ramón Fernández que no se le hacía, siempre ha sido, porque es antiamericanista, para los que no lo sepan, siempre menciona que justamente no se le hacía justo que un equipo de fútbol tuviera su propia televisora, tuviera su propio medio de entretenimiento para jalar toda una empresa detrás de ellos, y pues que al final de cuentas dejaba en desventaja a todos los demás equipos de la liga, ¿no? Entonces, por eso era siempre su antiamericanismo, justamente por lo que dices, porque era el equipo del entretenimiento. Y además de alguna forma era precisamente como esta cuestión también con lo del presidente, ¿no? De que Televisa ponía presidentes, pues lo mismo era en el fútbol, sí, exactamente. ¿no? O sea, traía jugadores de quién sabe dónde, los ponía ahí y pues obviamente eran pues siempre estaba ahí todo ese... siempre sobresale.
También se rumoraba mucho que al tener este gran poder el América, y precisamente para hacer la convocatoria, ser el equipo que más convocatoria tenía, pues se decía que pues compraban los partidos, ¿no? También un Siempre mito, ganaba, ¿no? sí, un mito. De hecho, mucha gente, no sé si, obviamente, el escudo, pues dice CA, que es el Club América, ¿no? Muchos teníamos el chiste, y más nosotros los chivistas de corazón, que decía, compramos árbitros. Porque Sí, era claro. muy claro que de repente en partidos clave traían un pésimo juego, pero Y de la nada increíblemente- sacaban un penal sí, o de... Sí, ganaban hasta por goleada, Sí, llegaban sí. a ganar, ¿no? Sí. Saludos pero al Cruz también, Azul. pero también, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, digo, era antes un juego más lento, no Sí. es tan rápido como antes, como ahora digo. Era un juego, pues un poco más, menos espectacular para Ajá, pronto, exacto, ¿no? O sea, más sí, sucio. De hecho, inclusive más sucio, de exactamente. hecho, a partir de 1970, y justo desde el Mundial de México 70, es que se empiezan a marcar las faltas. O sea, antes era... Te podían destrozar la pierna en el campo de juego y tú Y no seguías pasaba jugando, nada. ¿sí? Tú seguías Tú con fractura expuesta. Sí, ya tenías que seguir jugando o ya salirte, retirarte. Sí. Pero era apenas a partir del 70 es que se implementa todo esto de las tarjetas, las amonestaciones, el marcar faltas. O sea, sí Sí. es relativamente joven esta cuestión de todo esto de las faltas. Pero sí entonces era un tipo de juego más sucio. Y más sucio me refiero a que no había tanta técnica. Claro. No había tanta velocidad. Los jugadores tampoco tenían un altísimo rendimiento. O sea, sí era una forma completamente de juego distinta. Y bueno, exactamente en este Mundial de 1986, pues empezamos a conocer un poco más a estas figuras en general. O sea, porque pues realmente hablar de la América, como decimos, pues es la tele, y entonces obviamente pues sabías, ¿no? Que los jugadores empezaban a salir con las artistas y pues tenían mucha presencia en la tele. Sí, eran parte de la misma empresa, en pocas Ajá, palabras. exacto. Sí. Pero cuando sale la selección, o sea, ya cuando sale esta selección, pues de 1986, pues conocimos otros ídolos que a lo mejor no tenían tanta luminaria, empezando pues por los porteros. O sea, estaba este señor Pablo, en paz descanse, Pablo Larios Iwasaki. Exactamente, él era porterazo, ¿no? De la selección. ¿Quién más estaba? ¿De quién más te acuerdas? No me acuerdo, es que sí me acuerdo muy poco. O sea, yo te puedo decir que... Ah, bueno, es que tenías un año. Sí, yo tenía 3 años. Ajá. Sí, desde 84. 2 años tenía de edad. Ujú. Estaba a punto de cumplir los 2 años. O sea, yo era muy pequeño, yo no recuerdo mucho de eso. Pero algo que sí, pues obviamente es inolvidable de ese mundial es el gol de Manuel Negrete. Ah, bueno, sí, definitivamente. exacto. Manuel Negrete, que en ese entonces jugaba con los Pumas. Los Pumas. De la universidad. Otro Puma que estaba en la selección de aquella época. También estaba Hugo Sánchez. Sí, exactamente. Estaba Hugo Sánchez Que bueno, en ahorita esa te voy a contar selección. una anécdota Ajá. de Hugo Sánchez, pero estaba Luis Flores, también de los Pumas. Estaba Fernando Quirarte, que venía de las Chivas. Estaba Javier Aguirre, que también venía Sí, de las cierto, todavía Chivas. estaba Javier Aguirre. Estaba... ¿quién más estaba de estos muchachones? Estaba también de segundo portero. Ajá. Estaba el portero de los Pumas. No recuerdo. Ahorita que le busques, me aclararás el nombre. Otro Puma, Miguel España. Ok. Otro sí. Puma, Miguel España. Que Estaba... por cierto también fue de las piezas clave para que ganara su primer campeonato a los Pumas. Sí, definitivamente. Junto con el Tuca Ferretti. Con el Tuca. Sí, o sea, esa generación de Pumas, a final de cuentas, es legendaria. A pesar de que sobresalieron de otra manera estos jugadores, para Pumas fueron pieza clave para ganar ese campeonato. Ese primer campeonato. Sí, estuvo muy... Bueno, ahorita en lo que encuentras así como toda la lista, algo que fue memorable es que los comerciales de Coca-Cola, pues previo, o sea, inclusive yo creo que un año antes, ¿no? El asunto es que era el Estadio Azteca lleno, Ajá. jugando la selección mexicana, creo que contra Polonia, y entonces marcan penal a favor.
de México, Wow. ¿no? Es el comercial, es Sí, el sí, comercial. sí. Wow. Y entonces, Me imagino. pues obviamente el estadio se queda en silencio, agarra a Hugo Sánchez el balón, lo pone, pum, golazo de Hugo Sánchez, hace su marometa, la ola, no manches, o sea, y al final Ajá. Coca-Cola, Coca-Cola. vive intensamente el Mundial. Ajá. Pues total, así nos la aventaron un año, ¿no? Así paz. Y de repente, chíngale, que le marcan ya en el partido penal a favor de México. Y la toma Hugo Sánchez. Y todos así de, no, es que ya, o sea. Ya lo vimos, inclusive, lo vimos hace un año. Sí, exactamente. Inclusive, en las escuelas, pues nos daban el chance de no ir a la escuela Ok. para ver el partido. O sea, por lo menos en mi escuela sí, todos los 3 partidos Ajá. pues, los vimos desde casa, ¿no? Y entonces viene ese penal de Hugo Sánchez, caray. Pues era un gol cantado. Inclusive Sí, ya era sí. la firma de Coca-Cola, güey. O sea, era acá. Sí. Y entonces se planta Hugo Sánchez, gran jugador. O sea, digo, eso no le exime. Por cierto, también hay que decirlo. Gol a favor de este penal. ¿Qué sería? Penal. A favor de la selección mexicana. En donde quiera que se encuentre, De donde Melquiades, sí, Sánchez exactamente. Orozco. Que bueno, también ahí, creo que ya lo he platicado, Sí, pero ya era lo vecino de mi platicaste, abuela. sí. Pero la cuestión es que pone el Hugo Sánchez el balón así en el puntito del penal y madres, lo vuela de gol de No. campo. Güey. No, o sea, sí fue así de... triste, cara. Y entonces, Hijo de... pues acá abajo en el pueblo, pues la cantaleta era Hugo Tarugo, güey. O sea, si era así como, puta, ¿cómo fallas un penal que ya estaba... O sea, ya estaba Hijo, puesto para ti sí, desde sí, el sí, comercial, claro. cabrón. Entonces, pues la neta sí, yo creo que sí fue uno de los momentos más duros de esa selección. De esa selección, claro. Ya después Negrete lo acomodó con ese golazo. Sí, redimió la selección mexicana que de hecho está catalogado como uno de los goles más bonitos Sí, en la de historia todo de el los mundial. mundiales. Ujú. Sí. Y ese que metió la mano al cocainómano también es otro de los... Sí. Pero el gol bueno. Sí, la mano de Dios. La mano de... Que por cierto, ahorita hace unos meses vi una de estas retas del Alex Montiel. Ujú. Ya ves que está su hijo, está Manu Negrete con él. Y no sé quién le pregunta que acerca de eso del gol y de este Manuel Negrete. Le dice, no, o sea, no tienes idea. Dice, llegas a su casa de mi papá, dice, y subiendo a las escaleras, un cuadro enorme Con la ese foto del gol Sí, que hizo pues en sí. el Mundial. Dice, Sí, no, sí. no lo puedes superar. Dice. Hay un cuadro del tamaño de la portería. No es cierto, wow. Sube la escalera al segundo piso y está de mi jefe. Sí, no, Tomás Boy, en Tomás paz descanse, también estaba Mira, en esta dice selección. que los arqueros fueron Pablo Larios, Ujú. fue Ignacio Rodríguez Ujú. y Olaf Heredia. Olaf Heredia era de los Pumas también. Ok. Un micrófono viviente. Tenía un afro bastante prominente este muchacho. El otro no me acuerdo en dónde jugaba. Pero Ignacio Rodríguez. Ujú, No, Nacho Rodríguez. Pero pues nunca se ocuparon para el Mundial. O sea, Pablo Larios fue así Fue el crack, porque bueno, no nos golearon gracias a ese crack. Ajá. Y luego, pues Pablo Larios se fue en picada, porque ese güey era un héroe nacional. O sea, ese cuate sí era... O sea, ese cuate sí fue un héroe nacional. No sé, o sea, se le subió. No, quién sabe qué habrá pasado. Él jugaba en el Cruz Azul. Él era el portero del Cruz Azul. Pues muchos volteamos a ver al Cruz Azul porque este güey era maravilloso. Sí, claro. Pues es que él mismo creo que lo decía, ¿no? Los excesos. O sea, llegó Pues un sí. momento en el que los excesos, la fiesta, el ser una estrella, Ujú. el estar en otro punto de la historia de México, ¿no? En el que pues tampoco tenías mucha conciencia Ujú. de qué iba a pasar después de tu carrera, ¿no? Y Ujú. nadie te lo decía. Entonces, pues yo creo que en ese punto fue el que pues, le dio en la madre a Sí. su carrera. Y en paz a su descanse, vida, ¿no? Sí, ya. Que afortunadamente, digo, pese a todo esto, pues afortunadamente vivió todavía muchos años, a pesar Ujú. de tener ya sus males, que fue operado y que Ujú.
todavía siguió haciendo cosas, siguió dando, según supe, siguió dando clases, o sea, estuvo haciendo varias cosas. Sí, estuvo activo. Sí, estuvo activo un rato, entonces, bueno, pues a final de cuentas... Y al final se agarró por el buen camino, pero pues sí es una tristeza que un deportista de ese nivel, pues acabe así, ¿no? Sí, y que sí fue un ídolo, o sea, sí, la verdad es que Pablo Larios Iwasaki sí fue un ídolo. Y volvemos, ¿no? O sea, hay muchas cosas todavía para los años 80, volvemos ahora sí que al primer programa. Hay muchas cosas en las que México estaba en pañales, ¿no? Sí, y esto sí es un claro ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, en la defensa teníamos a Mario Trejo. Mario Trejo, exactamente. Fernando Quirarte. Mario Trejo, que venía del Atlante. Él jugó en el Atlético Español y después jugó en el Atlante, en el Azulgrana, que al principio este estadio del Cruz Azul que está en la Nápoles, al principio era el estadio del Atlante. Sí, el estadio del Atlante, claro. Y era el estadio Azulgrana. ¿Sí? Y ya después se lo heredaron. Me tocó ir a ver jugar al Atlante ahí. O sea, ya después se lo heredaron porque el Cruz Azul, o sea, cada que jugaba en el Azteca, pues era molesto porque pues siempre estaba arriba con una nube de humo, de polvo. Pues cada que el Cruz Azul metía gol, pues todos los cementeros aplaudían. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Entonces, pues por eso a los americanistas les daba pena como tener esa nube y entonces dijeron, no, váyanse al Azulgrana porque pues esa nube de polvo. Saludos a José Contreras Carrión. Este comentario va para ti. Y también a mi querido Francisco Palencia. Saludos donde quiera que se encuentren. Pero bueno, Mario Trejo jugó. Y aparte puntualizas la parte de arriba. Pues es que se va para arriba el polvo. Saludos. No, bueno, el asunto es que Mario Trejo jugaba en el Atlante y en el Atlético Español, que ya después se volvió el Atlético Celaya. O sea, el Celaya. Ahora sí que como compran la franquicia y se la llevan a Celaya. Y se la llevan a Celaya y se vuelve el Atlético Celaya. Equipo en el que según yo se retira ahora sí que por última vez Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, Butragueño y Michel. Ajá. O sea, el triplete. El triplete del Real Madrid. Del Real Madrid, exactamente. Se retiran aquí en México. Ese partido en el que se retiró Hugo Sánchez, que fue un partido especial, no creo que fue más bien, creo que fue su cumpleaños, o no sé si fue retiro o cumpleaños. Se avienta un partido Atlético Celaya versus Real Madrid. O sea, exacto. Fue un sucesor. Y bueno, yo lo pues, vi el partido y todo, decías, a ver, cuando Hugo Sánchez, todavía no estaba. Es que realmente Hugo Sánchez fue un factor muy importante para que el fútbol español permeara en México. Sí. O sea, antes el fútbol español en la tele lo pasaban a las 6 de la mañana y era como de súper relleno. Pasaban, fíjate, era bien chistoso eso porque Televisa pasaba el fútbol español y TV Azteca pasaba el fútbol italiano, güey. O sea, era así como, no, es que pinche fútbol tan mierda. Sí. Ahora es todo lo contrario. O sea, porque antes... Ahora ves el domingo a las 12, pinche fútbol mierda. Sí, exactamente. Ahora el mexicano es el que te da hueva. Pero sí, fíjate que sí, antes, pues en Televisa era el Atlético de Huelva contra, no sé, contra... ¿Dónde? El de España. Ah, sí, el Rayo Vallecano. Sí, no manches, o sea, era así como de qué flojera. De hecho, en acción, también. Ya que se va, empiezan a dar los resultados del fútbol español. Porque los pronósticos deportivos también venía el maldito fútbol español. Entonces, cuando llenabas el pronóstico, era, no manches, ¿estos quiénes son y qué juegan, güey? Pero ya estaba haciendo el Real Madrid y el Barcelona, ya estaban haciendo este asunto. Pero por Hugo Sánchez. O sea, Hugo Sánchez sí fue un factor súper importante para la mexicanización de estos equipazos de... Claro, no, y de hecho también tiene mucho que ver Hugo Sánchez en que se diera apertura también y mayor tolerancia, vamos a decirlo así, a jugadores extranjeros en los equipos españoles, porque
Porque él lo mismo lo cuenta, o sea, a Hugo Sánchez lo trataron de la chingada. Pues el cuando estadio llegó. le gritaba indio. Sí, y ya después, pues así, tómenla, cabrón. O sea, me llevo 5 premios Pichichi, güey. Y aparte Soy un inventó cabrón, la güey. hoguiña, güey. Entonces, O sea, la chilena en España se llama hoguiña. sí, la hoguiña, fíjate. O sea, sí fue un parteaguas en varios aspectos. Hugo Sánchez, de índole hasta, o sea, hasta Es de los social. mejores deportistas que ha Sí. tenido este país, Sí, indiscutiblemente. sin duda. O sea, no le han dado ahora sí que el reconocimiento que merece, porque de repente pues es un poco rebelde, es un Sí, poco... pues, tiene mucho que ver esta cuestión de pues, soy. Ujú. Ajá. Pero con toda, o sea, se lo ha ganado. O sea, Sí, la verdad no, es que sí, es un sí, o sea, cuate la verdad, que como se la jugador ganó fue un buen como... jugador. Hizo buenos resultados con Pumas, le dio un tricampeonato Claro, a Pumas. como entrenador. Sí, como Ujú. entrenador, como director técnico le dio un tricampeonato a Pumas. Sin embargo, cuando lo meten a la selección mexicana, aquí fue donde toda esa parte que ya venía forjando, que forjó con el fútbol, como jugador, que forjó como director técnico, se vino abajo. Ujú, ujú. Se vino abajo, que digo, también tiene que ver mucho... Los directivos. Los directivos, también Bueno, pero- el factor motivación tiene mucho que ver. O No sea, es- imagínate, yo tenía 14 años cuando entra al Pumas como director técnico Hugo Sánchez. Ujú. Ponle que tenían 20, 22 años los jugadores. Era su ídolo el que los estaba entrenando. Claro. que Sí, ese por factor supuesto. motivación Sí, iba por a tener supuesto. mucho que ver. Sin Todo embargo, lo que le aprendieron. Sí, Ujú. sí. Y en la selección mexicana había jugadores un poco más grandes que ya traían el ego Ujú. arriba. No le iban a hacer caso a Hugo Sánchez. Un camello que es gobernador, Ajá, sí, o sea, no sí. le iban a hacer Ujú. caso a Hugo Sánchez. Gente que jugó con Hugo Sánchez Sí, no sí. le iba a hacer caso a Hugo Claro. Sánchez. Y pues, lo vimos en Club de Cuervos, más o menos lo representan con Aitor Cardoné cuando dice cómo me va a entrenar Rafa. Ay, bueno, el Sí. portero, ¿no? O sea, Vean ¿cómo Club chingados? de Cuervos. Entonces, siento que algo así pasó a nivel cancha con Hugo Sánchez. Pues sí. Y Sí, los sí. directivos, bueno, sí, los intereses se juegan Pero- cabroncísimo, ¿no? De aquí seguirá siendo un gran deportista y pues bueno, no es análisis sí. deportivo, pero ese Sí, güey no, honor a es quien un honor crack. merece, y Pues Hugo sí, Sánchez claro. hizo de todo, ¿no? Y que si dice o no dice la Sí, tostada, sí, sí. ese güey es un crack. Sí, no, mira, simplemente, o sea, ¿cuántas videocaseteras vendió? ¿Cuántas latas de chocolate vendió? Pastas de ¿Cuántos- dientes. cuántas pastas de dientes vendió? ¿Cuántos, yogurts vendió? Exacto, güey? O sea, exacto. infinidad. ¿Cuántas Coca-Colas ¿Cuántas vendió? Coca-Colas vendió? Exactamente. Ajá, bueno, tenemos en la defensa a Fernando Quirarte. Exacto, ajá, que Fernando Quirarte sí venía de las Chivas, ujú, Armando Manso. que Armando Manso también fue del Atlante, del Cruz Azul, del Atlante y del Atlético Español. Ok. Inclusive Armando Manso me suena, bueno, o sea, sí también me recuerdo que le hicieron una gran despedida en el Azulgrana. O sea, también Armando Manso sí fue así como un jugador, Ajá. pues importante. Sí. Y que sí le dieron un reconocimiento como importante. Y bueno, pues él sigue por ahí dando, todavía juega dando fútbol. cátedra de fútbol. Pues él sigue jugando así en los equipos llaneros y eso. Ok. Él Sí, sigue pues, jugando. Sí, para quien su vida sigue siendo fútbol, Sí, no le sí, importa. sí. qué No, parte en dónde, juegue, en dónde claro. juegue, sí, sí. Félix Cruz, Ujú. Raúl Servín. Raúl Servín, otro Puma. Sí. Es que ve cuántos Pumas metieron. O sea, ya, ahorita ya nada más has mencionado a La Feredia y a Raúl Servín. Falta Manuel Negrete, falta Miguel España, falta Luis Flores. Ahí vamos, ahí vamos. Por último, pero la defensa, Rafael Amador. Ujú. Rafael Amador era, pues también era no me acuerdo en qué equipo jugaba, fíjate, Rafael Amador, pero sí era bien bueno también. Ok. Y creo que después de esta selección ya no figuró tanto. Pues es que, o sea, les pasó como a Del Olmo y a otros, así que Ajá. no figuraron después de la selección, que ya no los recontrataron, Ya. pero a nada. Ajá, pues es que también, o sea, también si tenían una chance, es que muchos jugadores, y lo vi ahora sí que en este asunto 86-94, muchos jugadores terminan sus carreras justo en el punto En el clímax de la selección. en la sanción que hubo en el Italia 90, entonces ya muchos ya no volvieron a jugar en selección. Sí, exacto. Y ya Sí, no porque se brincaron, ya no pues, pudieron sobresalir. 12 más allá. años. Sí. 12 años se brincaron, o sea, ya no. Sí, y este fue el caso de este No, señor Rafael fueron 8 Amador. años.
Es cada 4. Ah, sí. Fueron 8 años. Sí, 8 años, sí, cada Pero el 4. caso es que sí, muchos acabaron su carrera en ese Inter. Entonces, si podían, así que dar su último así levantón en Italia 90, pues se fregaron porque no Porque hubo no mundial, fueron. y pues ya no llegaron al 94. Exactamente. Sí, ese es un buen punto. Sí. Pero ve cómo esa selección de 86 se hizo a partir de las fuerzas de los Pumas y de la fuerza de las Chivas. Porque americanistas creo que no había ninguno. Sí, que no hace falta decirlo, pero hay que puntualizarlo. Siempre que se habla de las Chivas, por favor, hínquense ante su papá, número 1. Y número 2, es el único equipo, muchos lo critican, entiendo, pero bueno, es el único equipo de la Liga Mexicana Que no tiene contrata. que tiene una cantera completamente de jugadores mexicanos. Y que no contrata jugadores Ajá, extranjeros. no tiene ningún No tiene. extranjera. Exacto. Exactamente. Bueno, entonces ahora sí, en el medio campo estaba Carlos de los Cobos. Carlos de los Cobos, ajá, que también también, no, pues él sí jugó en el América. Sí, Carlos de los Ok. Cobos sí era del América. Ahora sí, Miguel España. De los Pumas. Alejandro Domínguez. De el Cruz Azul, si Ahora mal sí, no me Tomás falla Boy. Tomás Boy, que el Tomás Boy, pues, también creo que venía de las Chivas. Sí, Tomás Boy, sí. Es que, de O sea, verdad, Tomás Boy es que Aguirre ha sido tan amplia desde siempre. En paz descanse. Fue tan amplia la carrera de Tomás Boy que, puta, o sea, siguió de técnico, siguió haciendo muchísimas cosas Tomás Boy. Fíjate que es chistoso, pero el posicionamiento que tengo de Tomás Boy es los Tigres, ¿eh? O sea, sí es así como que hizo Ándale, algo muy, ándale. muy importante en los Tigres. O sea, Tomás Boy, así como que inmediatamente dije Tigres, pero no. Ajá, O sí. sea, él sí jugaba en las Chivas. Sí, Tomás Boy siempre tuvo una carrera todavía muy extensa, ¿no? Carlos Muñoz, y no es el máster. Carlos Muñoz, Sí, Cristóbal Ortega. que también estaba en el América. Ajá. Y Cristóbal Ortega también era de esos personajes que extrañamente o para bien del equipo mexicano no estaba tan quemado por la tele. Ok. O sea, porque era del América Ajá. y era un buen jugador, pero no estaba en el rollo rockstar, ¿no? Acá de, pues algo con Yuri sí, o sí, con con las Marisela artistas, o con, pues, o con también. Dulce, ¿no? También depende del tipo de vida que quieras llevar, Sí, ¿no? O sea, sí, y sí. si te quieres, bueno, así que entrar en el foco o estar... O irte como que fuera un poco. Sí, muy claro. discreto. Y por último, en la media, Manuel Negrete. Manuel Negrete, Ya claro. lo hemos mencionado y lo ha mencionado Hugo, todo el mundo. Hugo Sánchez. Ajá. Y venimos a la delantera, Francisco Cruz. El abuelo Cruz. El abuelo Cruz. El abuelo Cruz, fue de los pocos que se logró colar a este equipo de otro equipo completamente. El abuelo Cruz fue Sí, emblemático de los Rayados del Monterrey. Sí, el abuelo Cruz en el Monterrey. Yo lo recuerdo haberse retirado, creo, en el Morelia. Seguramente sí. Creo, Seguramente en sí, Morelia. pero sí, el abuelo Cruz Sí, era un crack en el Monterrey. Sí, era una figura. Era una figura del fútbol mexicano indiscutiblemente. El Sonaba abuelo Cruz. Hugo Sánchez, Claro. ahora sí. Ujú. Ugol. Carlos Hermosillo. Hermosillo, que venía del Cruz Azul y después se pasó. No, al revés. No, venía del Primero América. el América Ajá, y de ahí después se pasó al hizo Cruz toda su Azul. carrera en Cruz Y Azul. se hizo un emblema en Cruz Sí, sí, Azul. sí. O sea, uno de los mejores jugadores del Cruz Azul. Ha sido, sin duda, Carlos Hermosillo. Sin duda, Carlos Sí, sí, sí. Hermosillo. Y además, pues sí fue uno de los que metió gol en el Mundial. Carlos Hermosillo. Sí. Muy Sí, joven, es cierto. Sí, era súper estaba joven. muy joven Carlos Hermosillo. Y pues sí, del América en entonces, y ya después reconsideró todo y se fue al Cruz Azul. Bueno, medio reconsideró, ¿no? O sea, Sí. el América al Cruz Azul, pues hermanitos bueno, al fin y al cabo. Se decía, ¿no? Digo, hoy en día las cosas son totalmente diferentes, ¿no? Ujú. Sí, Pero hoy bueno, sí. O sea, se decía que todo aquel equipo que jugaba en el Estadio Azteca era propiedad de De la Televisa, América, o sea, claro. de Televisa, entonces... Que era, jugaban en el Azteca Ajá. el Cruz Azul, Ajá, el Necaxa, y el América. las Águilas. Ajá, Ajá. sí, jugaban esos tres, lo cual, por ejemplo, también Necaxa lo ha desmentido, pero bueno, Ujú. entre miles de cosas. Dicen que el Atlético Español sí era parte de, pero que el Necaxa no. Bueno, vete a saber, ¿no? Cada quien tiene sus
Pues sí, cada quien tiene sus versiones y no vamos obviamente. A polemizar aquí, Pues no, porque no somos expertos. Es que si no somos expertos en fútbol, entonces realmente nuestra opinión va a valer 3 hectáreas. O sea, estamos fangirleando. Exactamente. Ok, después Carlos Hermosillo, Javier Aguirre, exactamente. Luis Flores, otro Puma. Y aquí va un nombre clave también, como lo habíamos dicho hace rato, de Saguiño. Aquí está Javier Hernández, el Chícharo. El papá del Chicharito. Ajá. Exactamente. Javier Hernández padre jugó en el Mundial de 1986. Las Chivas. En las Chivas. Era de las Chivas. Era de las Chivas el buen... Pero fíjate cómo el director técnico Bora Milutinovic, un yugoslavo que perdió su país. ¡Qué cruel eres! Bueno, Bora... o sea, hizo ahí un buen conjunto de Pumas, Chivas y América. Sí. O sea, sí fue así como su base. 3 diferentes estilos de juego, con mucha juventud. Sí. Lo único, así, bueno, obviamente pues no pasaron a más. O sea, llegaron hasta el intento del cuarto juego. Un hermoso gol de Manuel Negrete, pero pues hasta ahí quedó. De lo más sobresaliente. Y un gol de campo del señor Hugo Sánchez. Pero lo que sí definitivamente fue fatal, así fatal, con F de foco, la canción y el disco que grabó la selección. Sí. O sea, ahí sí no tuvieron. Pues mira, era una época en la que tenías que exprimir todos los recursos que te daba, pues Televisa, que al final de cuentas estaba metida la empresa en todo lo que tuviera que ver con el país. Sí, entonces, sí, caray. Pues sí, tenía que explotar todos sus recursos, ¿no? O sea, explotar a Melody, que al final, según yo, era accionista tenía que explotar. Y que al final hasta disco de oro se ganó. Sí. O sea, sí fue así como... Pero bueno, o sea, pues es parte ya también de la parafernalia. Sí. Ese disco hoy pues vale una fortuna. Claro. O sea, sí es una de las cosas que vale una fortuna. Hoy en día que esas cosas del recuerdo, sí, ya tienen cierto valor, ¿no? Pero nada más creo no por ser bueno, sino por ser de aquella Fíjate época. Que es chistoso, pero sí, o sea, yo no viví en los 70, sin embargo, sí, pues mi abuela y mis padres me cuentan que o sea, lo que fue el cambio del Mundial del 70 al Mundial del 86 es que en el 70 el fútbol todavía era como más lagunero. O sea, realmente no era como un rollo así de, todos vamos a ver el fútbol. O sea, no fue tanto el furor del 70 como en el 86. O sea, en el 86 como que sí se hizo, pues, una campaña mediática mucho más focalizada. Inclusive la gente... Después del Mundial de 86 ya iba a los estadios, ya empiezan a nacer los grupos de porras más grandes, ya después se vuelven las barras, pero sí empieza a haber como más movimiento después de 1986. Sí, es que es como lo venimos platicando, o sea, todavía estaban muchas cosas México en pañales, o sea, era demasiado... pues, ¿cómo decirlo? Local todo lo que se hacía, entonces no había un gran conocimiento ni entendimiento de ciertas dinámicas. En provincia era como los equipos de béisbol, o sea, obviamente todo León, pues le iba a los Panzas Verdes de León. Evidentemente todos en Morelia le iban a los Ates del Morelia, ¿no? Los Ates, no me acordaba que eran los Ates eran los Ates antes de ser Monarcas. En Guadalajara, pues se dividía un poco porque estaba Atlas, estaban las Chivas, estaba Tecos y estaba la UDG, los Leones Negros de la UDG. O sea, 4 equipos, pues sí era bien complicado, como de... El logo de UDG me gustaba mucho, el león negro. Me gustaba bastante. Y el uniforme también era rayado igual. Pero era negro con amarillo... un filito como rojo, ¿no? Como rojo, o sea, era como la bandera LGTB, pero versión 80s. Estaba también, bueno, en Monterrey también había división entre Tigres y Rayados. Estaban los Camoteros de Puebla antes de ser... Bueno, también le decían la franja, porque pues sí, su uniforme era una franja. Pero eran los Camoteros de Puebla, antes de que se aludiera en albur, ¿no? O sea, eran los Camoteros de Puebla. Los Camoteros, estaban las Cobras de Querétaro,
en los 80s, que pocos recuerdan a las Cobras de Querétaro. Era un uniforme anaranjado, chillante, y pues raro, ¿no? Porque eran así unas rayas que tenía su uniforme. Ok. Pues negras, o sea, sí eran. Y yo me acuerdo que en aquel entonces sí había una que otra figura en las Cobras de Querétaro, que no me acuerdo quién es, pero pues sí, tuvieron ahí su las Cobras momento. de Querétaro, que hoy pues, Querétaro Hoy más bien son los gallos blancos. Los gallos blancos, exacto. Sí, y sí. que también en otro momento tuvieron otro nombre, pero no me acuerdo. Entonces sí hubo ahí una transición. Mira, según yo, a ver, mira, el Querétaro se quedó, según yo, vuelvo a hablar, desde mi ignorancia, lo que yo recuerdo, lo poco que yo sé, yo tenía como 8 o 9 años. Según yo, el equipo Gallos Blancos ni siquiera estaba en Querétaro, no me acuerdo dónde estaba. En otro momento se va a Hermosillo, pero según yo en esos tiempos Querétaro no tenía... Sí, o sea, tenía el estadio que fue mundial. Y era el Querétaro. Párale, el Querétaro. El Querétaro. Y ya después las Cobras después, también sí, llegaron y jugaron allí. Porque también, de hecho, según yo, mismo, no sé cómo estuvo la onda, pero creo que a la Jaiba Brava de Tampico la compran, la convierten en Gallos Blancos, se hace un desmadre, se vuelve a separar, vuelve a existir la Jaiba, el Gallos Blancos se mueve para otro estado, no me acuerdo cuál, y termina en Querétaro. Eso es lo que yo ubico y recuerdo más o menos que pasó. Tampico Madero, un uniforme azul, Madero. azul, pues un mar. Y otro de los que también estaban en aquel tiempo, que también la ciudad se quedaba así, o sea, cada que jugaba era silencio total, las Fresas de Irapuato. Okay. Era un escudo así como pues de esos muy ingleses. Así estaba la fresita y tenía los colores de la bandera francesa. Un uniforme azul, si no mal me recuerdo, con el calzoncillo negro. Las Fresas de Irapuato. Yo lo recuerdo ya nada más como el Irapuato. Porque sí lo veía jugar todavía en primera división. O sea, sí. Verlo en primera Cuando división. estaban en primera. Sí. Estaba también de aquel tiempo en primera división estaban un equipo de La Piedad, Michoacán. Fíjate que a mí La Piedad ya me tocó siempre en segunda, ya no. En segunda. No, ya no me tocó verlo. O sea, ya en Deporte B era así como el relleno, ¿no? Sí, o sea, sí, vamos a ver los resultados. Error, gol y figura. La interacción, güey. Bueno. Bueno, pero pues también ahí salían los trancas que se daban en la segunda división. Sí. Eso sí salía. O sea, cuando era así. Cuando había una trifulca, sí lo eso pasaba. sí salían. El antifútbol. El antifútbol, exactamente. Y después salieron estos de Cuernavaca, los Colibríes. Pero como que de los primeros equipos de impacto en el sentido de marketing y de jugadores, así muy parecido a los Cholos en esta época, me acuerdo perfecto que cuando nacen los Tiburones Rojos del Veracruz, desde la construcción del estadio, o sea, desde la construcción de Luis Pirata Fuente, que ahorita está siendo demolido, digo, pues ya por cosas de la ciudad y demás. Pero cuando nació todo este rollo de los tiburones rojos, fue, o sea, sí era como la captación hacia un equipo joven, con una imagen como muy, muy llamativa, tan llamativa. Que de repente tú veías así a muchos artistas con la camisa de los tiburones. Inclusive, bueno, Saúl Hernández se ponía la camisa de los Tiburones Rojos del Veracruz cuando tocaba aún con Caifanes. Y entonces sí era como, no manches, ese equipo, ¿no? O sea, como que... Sí, los Tiburones del Veracruz sí fue una revelación. Se hizo competitivo. Sí, exactamente. ¿Te acuerdas quién fue su primer portero? Uno de los primeros porteros, pues Adrián Chávez. Adrián Chávez fue uno de los primeros porteros del Tiburones Rojos. Wow. Igual creo que este otro Dos Santos del América.
también jugó en el Veracruz. O sea, sí armaron un equipo. Dos Santos o Santos, Carlos Santos. Carlos Santos, Carlos uno Santos. moreno. Sí, Ajá, uno Antonio morenito. Carlos Santos. Antonio Carlos Santos. Fuerte. Ajá. Que esos estaban también así como bastante... Sí, es cierto. Sí, me acuerdo que sí, Santos sí estaba en el... Sí, se pasó a Tiburón. Y ya después otro de los equipos que surge... Y al último, o sea, ya los últimos años de su carrera, los juega Cuauhtémoc Blanco en el Veracruz, que también fueron también los sí, últimos años de cierto. carrera del Veracruz también. Sí, es cierto. Sí. Y bueno, también de esas cosas extrañas, nace otro equipo en la Sultana, más bien en la comarca lagunera, Santos. El Santos Laguna. Santos Laguna. Sí. O sea, también fue así como un equipo así como de... ¡ay! Sí. O sea, como que empezaron Sí, ya a que nacer surgió esos... de repente. Nacieron esos Sí. equipos ya así como de órale. O sea, sí empezó así el punch. Y bueno, el Santos también pues empezó con bombo y El Santos, platillo. sí, el Santos ha dado competitividad. Sí, no, sí. Sí, año tras año tiene algo. Y de repente TV Azteca, o sea, ya estando como TV Azteca, firma los derechos de transmisión con un monstruo creciente en los 90s que se llaman los Tuzos del Pachuca, güey. El Pachuca. Y también se hizo un trancazo Sí. porque Bueno, pues también Azteca justamente firma con el Atlético Celaya. con el Celaya, claro, exactamente. También fue justo en la época de Butragueño. Sí, compran cuando eran los a cracks. Butragueño, Sí, exactamente. Entonces, sí, como que empieza a haber eso justamente también empieza a haber mucha más demanda a partir de que hay más opciones para ver el fútbol, ya tienes más partidos en televisión, ya no estás nada más esperando a ver los resultados en acción para ver cómo te fue con tu quiniela. Que ese era 14. es que también ese era el asunto, o sea, realmente el fútbol lo pasaban a las 12 de la mañana y solo había 2 partidos. El de Televisa, Ajá. que casi siempre era el América, o las Chivas. Sí. No, las No, Chivas también Las Chivas las traía en mi visión. Sí, pero como que también- las pedía. Espérame, ya me acordé. El partido a las 12 normalmente era del América. Sí. Y a las 2 de la tarde normalmente estaban jugando las Chivas. Ujú, exactamente. Y no me acuerdo si era justo en el momento o si era una retransmisión. No me acuerdo, pero Sí. sí, era muy constante que las Chivas jugaran a las 2. Y Imevisión tenía el control de Ciudad Universitaria con los Pumas, que Sí, es todavía no cierto. eran tan poderosos. No. Era un equipo como, pues, precisamente universitario. O sea, tenía su afición, pues, de la universidad. Los universitarios. Evidentemente, José Ramón, Porque por eso era antes de parte mi de... generación les regalaban boletos para ir a los partidos. Eso también. Gracias, hijos de puta de la UNAM. Eso también. O sea, sí regalaban a los estudiantes Sí, sí, boletos. sí. Pero Antes después de se mi hizo generación. espectacular. O sea, es que el asunto es que se empezó a hacer espectacular. Tiene mucho que ver este asunto. Yo creo que el primer punto en el que ya se empieza a popularizar los Pumas es después de que ganan el primer campeonato. Pero es que antes de eso, o sea, el primer trancazo que sufre, porque en 91 ganan los Pumas. Pumas de Luis García, Ricardo Ferretti, ya estaba... Ya estaba Jorge Campos. Ya estaba Jorge Campos, La ya estaba delantera. Adolfo Ríos, estaba... pues ¿quién más estaba? Pues estaba Miguel David Españo, Patiño, la experiencia de Miguel España, todavía estaba por ahí Raúl Servín, pues ya había ahí como una camada, pues Luis García. Sí. O sea, ya había una camada ahí importante y la final pues contra el América que ganan en ese 91. Quítame de una duda. García Aspe nace en Pumas. García Aspe también. Y también estaba García Aspe en ese El número momento. 8, sí, claro que sí. El número 8 de los Pumas era García Aspe, David Patiño. Y el asunto es que ahí todavía no era tan espectacular. Ganan ese campeonato y entonces hacen este crossover de firmar con Televisa y los Pumas se transforman en una cuestión de mercadotecnia bomba. O sea, los Pumas empiezan a posicionar exactamente como charolastras, ¿no? O sea, ya empieza a ver como como esta onda de adhesión en donde, pues, el mismo Alex Lora, Ilia Kuriaki, o sea, varios grupos empezaron a sacar estas playeras ya de los Pumas que, pues, sí empezaron a permear con toda esta
cuestión alternativa, Sí. cuestión charolastra. Que aparte sí era llamativa, o sea, el Pumota aquí Sí, era, sí, siempre ha sido claro. llamativo. Sí. No, y que además empezaron a jugar con los uniformes. O sea, empezó Nike. O sea, se trajo una compañía extranjera. Porque antes eso de los patrocinios no existía. O sea, antes este asunto, pues es que realmente era poco lo que había. O sea, eran los balones Voigt. Sí. O sea, era así literal el balón Voigt. Sí, el balón, muy, sí. muy simple, o sea, con unos pentágonos en cada parte, o sea, pentágonos blancos y negros. Sí. O sea, así muy simple, muy duro el balón. Pero bueno, entra Nike, por ejemplo, a los Pumas. Por ejemplo, ¿quién hacía ¿Quién vestía al Atlante? Garcís. Garcís. Exactamente, Era Garcís. parte Ujú. del mismo... Sí, del mismo consorcio, exactamente. Sí. Había otra marca también mexicana que también los vestía, no me acuerdo, tipo Garcís. O sea, Umbro, pero ya más en los 90s, o sea, sí ya estaba... Umbro vestía la selección mexicana para 94, Umbro los vistió. Pero eso no era como todavía algo importante, Sí, o sea, no. no era algo así como importante hasta que los Pumas se pasan a Televisa, son campeones y empiezan con este asunto de las marcas y ahí como hacer a los Super Pumas, Jorge Campos, Sí, o sea, Jorge Jorge Campos se Campos... vuelve un... Que además, ¿no? O sea, cuando empieza a porterear justamente, que es lo que él dice, yo quiero hacer mis uniformes. mis propios uniformes, y los exactamente. hizo muy estilo surf, con lo que hacía en Acapulco, y pues se empezó a llamar la atención por sus colores Claro. y de repente por sus hazañas. Claro, o sea, porque además era portero delantero. Sí. O sea, jugaba de Bueno, portero, sí, pero sí, también y era- jugaba de delantero. sí, Y era bueno. Yo me digo Chapulín en las dos. En las dos. Sí, era una cosa tremenda. O sea, Sí, uno neta, de los jugadores que Sí. y que bueno, empieza... que ahí te va otro que también tiene su puntito en la historia, porque después de ahorita vamos para allá, pero después de Estados Unidos 94, tuvieron que cambiar las reglas del fútbol para que no pudieran hacer lo que hacía Jorge Campos, de pasar de una posición a otra Sí. a medio partido. Sí, exactamente. O lo registrabas como portero o lo registrabas Sí, como delantero y exactamente. se Pero chingó. ya así, claro. Sí, o sea, así fue muy... Que en el fútbol mexicano pues, siguió pasando. Sí, siguió o sea, siguió aquí sí ocurriendo. siguió porque Sí. todavía los gemelos de los Pumas, todavía los picolines, todavía lo hicieron. Sí. O sea, todavía... Sigue siendo el mismo Jorge Campos. Ujú, Sí, el mismo sí, Jorge sí. Campos. Fíjate, para llegar a eso vamos a primero dar porque precisamente ya vienen aquí jugadores mezclados del 86 y 94 en la selección del 94. Ajá, porque Italia 90, pues nos Pues, censuraron, ¿no? Sí, nos funaron, sí, como dicen. Creo que fue no sé si fue en el Mundial o en un partido, sí, en el Mundial sub-23, creo, o sub-20, meten cachirules, gente que ya no daba la edad, Ujú. para poder tener un mejor juego, ser competitivos, ganar X. Y la FIFA dice, me hicieron esta jalada. Pues no van al Mundial. No va su selección grande al Mundial Sí. de Italia. ¿Cómo Así ves? de simple. Así de fácil. Pues sí, exactamente. Entonces, pues se perdieron. Ahí, como les digo, se acabaron las carreras de varios jugadores. Ujú. Ahí en ese Inter, no me refiero a que porque no fueron a Italia se acaban, sino en ese Inter pues, terminan sus carreras, ya no dan la edad para seguir jugando, o ya no quieren, o se retiran. En esta selección del 94, primero, ¿quién repite? De los del ¿Quién 86. repite? Ok, en primera repite Carlos Hermosillo, Ujú. Que ya estaba en el Cruz Azul. Hugo Sánchez, Ujú. Hugo Tarugo. ajá. Carlos Hermosillo, Hugo Sánchez. Yo no le decía así, ojo. Sí. O sea, sí le decía a la gente. O sea, y en el Mundial de 86, pues sí se volvió clásico ese Hugo Sí, Tarugo. en la ¿eh? eliminatoria. Pero nos cayó en la boca con 5 pichichis Sí, y sí, su o sea, guiña y bla, claro. Claro, o sea, mira, si no tienes un Emilio Butragueño, un Mitchell, que te estén haciendo juego, Sí, pues exacto. obviamente no vas a dar también el máximo. O sea, también Exacto. es una cuestión que yo siempre digo, ¿por qué critican, por ejemplo, a Messi que no podía ganar un torneo con Argentina y lo ganaba en España bien cabrón?
por lo mismo. O sea, sí, no pero tienes- por quien te haga sí, juego. Este año tuvo muy buena compañía. Se notó, supieron cómo coordinarse y terminaron de campeones del mundo. Claro que sí, había con qué, pero en años anteriores no había tanto con qué. Y eso le pasó también a Hugo Sánchez. Claro. Pero bueno, repite Hugo Sánchez, repite Carlos Hermosillo. Carlos Hermosillo. Y aquí ya no llegó al Mundial, pero en la eliminatoria todavía jugó Luis Flores en la selección mexicana en el 93 para eliminarse a Sague también al jugó, Mundial. ¿no? Sague, pero no estaba en la selección del 86, nunca lo mencioné. Ah, bueno, sí, cierto. Ajá. Tienes razón. Pero aquí, pues, ya jugaba en el América, Ajá, pero todavía no era seleccionado. seleccionado. Sí, Ajá. tienes razón. Y en la portería, pues está Jorge Campos. Don Jorge ¿no? Campos. Portero titular. Adolfo Ríos. Ujú. No. ¿Quién Félix Fernández. Ah, Félix del Atlante. Fernández, tienes También toda un la porterazo razón. muy bueno de Félix Fernández, la Tienes verdad. toda la y esa razón. clave para que el Atlante pudiera, porque aparte antes del 90 y qué es, fue 97 que gana creo que su último título el Atlante. El Atlante. Todavía en el 91 o en el 92 se llevó un super título teniendo también jugadores como el Potro Gutiérrez, Como Herrera. como Miguel Herrera, que era lo que tenía Miguel Herrera, era que era muy jodón para jugar. O sea, nunca tuvo calidad de juego, pero era muy... Pero era entrón y intenso. sí, era muy Era intenso. intenso. Y varias veces lo suspendían. Bueno, X, ¿no? Miguel Herrera, estaba Félix Fernández. O sea, era un Atlante muy Muy armado. Muy armado. Y pues, Adrián Chávez. Adrián Chávez de Del la América. Que, pues, Que era- también se ganó a pulso esa portería porque además recordemos que la portería del América venía de un ídolo del tamaño de Celada. O sea, ese güey sí, no, era Adrián así. Adrián Chávez hacía un muy buen trabajo, o sea, nos cagó a las Chivas varios goles en clásico, o sea, la verdad es que sí era muy bueno, tenía lo suyo, pero pues nadie le ganaba Sí, no. a las piernas de Chapulín de Jorge Campos. Sí, O sea, no. estuvo Sí, ahí sí cabroncísimo. no. En la defensa, Claudio Suárez. De de las Chivas. Fue Chiva. De las Fue Chiva, Chivas. Claudio Suárez, buen defensa. Fue primero de los Pumas. Fue el número 2 de los Pumas. Ok. Y ya su carrera la termina en las Chivas. Chivas USA. En Chivas USA. Hizo carrera en Chivas y se va a Chivas USA. Ok, sí, pero sí, Claudio sí fue Puma, sí, fue el Claudio, número 2. Ok, y toda su... así En completa ese su equipo carrera, güey. campeón del 91. O sea, ya estaba Claudio Sí. en la defensa. Sí, exacto. Juan Ramírez, a él no lo recuerdo. A Nacho Ambriz, del Necaxa. Del Necaxa, También muy buen exacto. defensa. También Siempre hizo- con su peinado de Sí, su militar. peinado de Gail de Street Fighter. O de Frank Grimes de los Simpsons. Ándale, justo. Ramón Ramírez de las Chivas. Ramón Ramírez de las Chivas, también Bueno, aquí otro joven. Aquí dice Tigres. Sí, es que es lo que te iba a comentar. Un chavo que empieza en el norte y que, bueno, pues, o sea, se veía la garra, o sea, sí tenía mucha garra como para estar jugando fútbol y, bueno, pues sí lo Ramón ficharon. Ramírez, sí. Sí, en varias. Sí, fue muy buen jugador. Varios años estuvo en la selección mexicana. Sí, muchos fue años. convocado una y otra vez por un técnico, por otro. Entonces eso habla muy bien de tu fútbol, ¿no? José Salgado, que no lo recuerdo. Que se la traga de un bocado. El Potro Gutiérrez, Raúl Gutiérrez. Raúl Gutiérrez, el que Potro jugaba en el Gutiérrez. Atlante. En el Atlante. Era muy rápido. Y pues sí, o sea, sí era un crack porque también fue campeón con el Atlante Sí. Y en también- esa última época. Sí, también llegó a llevar a buenas posición hace algunos años a la selección femenil de fútbol. Como También. entrenador. Sí, como entrenador, sí. O sea, Raúl Gutiérrez siguió y sigue en el fútbol aún. O sea, sí se le ha vinculado bastante con el fútbol todavía después de su carrera de futbolista. Vamos con los mediocampistas, Marcelino Bernal. Marcelino De él no me acuerdo de dónde llega. Era de Chivas, según yo. Pero sí, también Marcelino era de muy Chivas. buen jugador. Sí. Sí. García Aspe, que venía de los Pumas. Ajá, Y después de este proceso hace toda una entra carrera entra al América. al América. Aspe entra al equipo de Cuauhtémoc, de otro, ¿cómo se llamaba? Que también fue seleccionado. Villa. Germán Villa. No, pero eso fue después del Necaxa.
con el... Sí, fue después del Necaxa. Ah, sí, es cierto. Sí, o sea, en el Necaxa todavía sale Aspe bicampeón. Sí, con sí, el es cierto, Necaxa. tienes razón. Sí, no. Con Romano, Ajá, con Ivo Basay. con Ivo Con Basay. el Ratón Zárate. Ajá. Con con el- Nacho Ambriz. en la con portería, Luis- Nicolás Navarro. Navarro. Luis Hernández. O sea, ese Sí, Necaxa. ese también Necaxa hay que era decirlo que ese poderoso. Necaxa Era un Necaxa. Pues, fue bicampeón. Ivo Basay era un Ivo Basay era cracksote, una chulada de jugador. ¿no? Romano también era Sí, una chulada Iván de Romano jugador, güey. También, Y después entrenó el Ratón Zárate también era muy bueno. sí, ese Necaxa era muy sí, bueno. ese Necaxa en general. Digo, solo Jorge Ortiz de Pinedo le iba a él, al Necaxa, ¿no? Pero Era muy cagado porque me conocimos a una persona que Diosito lo tenga en gloria, mi buen Faustino. Ujú. Conocí a una persona que era súper necaxista y nos dice, vamos a un partido. Total, terminamos afiliándonos a la porra, Al club a la del porra Necaxa. super, a la Ajá. porra super del Necaxa. Y nos estábamos arriba de los palcos, en especial Ajá. alto. Y era muy cagado, jugaban los lunes. Pero era Ujú, muy cagado, lunes 9 de la noche. Porque estábamos nosotros la super, había otra porra Ujú. y la de Ortiz de Pinedo. Y éramos todos los que estábamos en el Estadio Azteca Sí, no, cada no había. lunes Pero aparte, religiosamente. qué buen equipo. O sea, Sí. ese equipo de Romano, Basay, Sí, Navarro, era un equipo. Luis, Sí. sí eran muy buenos. Y ahorita me acordé que también que una vez, cuando fue cuando Adal Ramones le hizo una reta de penales a Jorge Campos, Ujú, se ujú. van en helicóptero, llegan al Estadio Azteca y está Miguel Gurbitz como Ujú. comentarista, ¿no? De esos penales. Y entonces haces una toma del Estadio Azteca y le hace, mira, tenemos una muy buena convocatoria como esa convocatoria de las que nos tiene acostumbrado el equipo del Necaxa. Sí, el Necaxa, Te sí, lo juro, claro. así se veía vacío, Sí, el vacío. estadio del Sí, Necaxa, sí. vacío. Sí, Pero sí. con eso bastaba para que ganara, ¿eh? Sí. De verdad. Sí, era muy buen equipo. Pero bueno, ok. Hablando así, Necaxa, de verdad, muy buen Necaxa esa época. Me quedé en Aspe, ¿verdad? Juan Chávez, ujú. Joaquín del Olmo, Ujú. ok. Eduardo Espinosa. Joaquín Benjamín- del Olmo ajá, era de las Chivas. de las Chivas, sí. Benjamín Galindo. También de que las ahora, Chivas. Que ahora en época de pandemia, pues sí, le ocurrió ahí un asunto malo, como que le dio, no sé, no me recuerdo, un embolio, Ujú, así, está ujú. ahorita en silla de ruedas, dicen que va progresando, pero Ujú. pues sí le tocó una... Sí, una pues mala- saludos a Benjamín Él Galindo. tenía un proyecto con Jorge Campos, que Ujú. bueno, pues ahora sí que se quedó ahí en stand-by. Jorge Rodríguez, de Ujú. no me acuerdo. Vamos en la delantera, pues ya habíamos mencionado a Carlos Hermosillo, que repite mundial. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez repite mundial. Viene Luis García. Luis García, ya otro Ajá. crack que viene empujando de los Pumas, Ujú. que después se pasa al Atlético Español. No, se pasa al... No. Sí, el Atlético Ay, se me de fue. Madrid. De Madrid, Atlético de Madrid. sí. Y no le fue El tan bien. Atlético de Madrid. Y no le fue tan bien como Hugo Sánchez. No, o sea, no, él sí le fue... mediano. Sí, le fue mal y de hecho... Que era muy buen jugador. Ajá. Sí, era buen jugador, pero no sé qué pasó ahí, que de hecho dice que le habían propuesto irse a otro equipo y decidió Ujú. regresarse a México. Sí, a México. Y llega al América y de ahí se va a mis poderosísimas Chivas. A la de- América. Donde creo que ahí cierra su trabajo como jugador, en las Chivas. Y Luis García Sí, siempre estuvo. siempre fue cantera Puma, Sí. estudiante fíjate, irónicamente él fue estudiante de la Universidad La Salle, no la UNAM, La Salle. Sí, y, sí, él fue- y muy querido, sí. un jugador Sí, sí, sí. muy querido, con fue mucho, bucanero. fue bucanero, Fue sí, al mundial, o sea, sí fue al mundial infantil. fue según yo. Sateluco. Sí, sí, pero él era de Lomas Verdes. Ajá, Era de exactamente. Lomas Verdes. Sí, sí. Luis sí. García. Luis García. Ahora Luis Roberto Alves Sague. Ajá, ahora sí ya Ahora entra ya viene Sague, Sague. ahora sí, ya con la selección del 94. Ujú. Luis Valdés, que no lo recuerdo. Y pues Luis Miguel Salvador. Luis También Miguel Salvador Rayado, era de... Era Atlante. Ajá. Era del Atlante y de ahí se Y vuelve Rayado. Del Monterrey, Sí, de ¿no? Monterrey, Ajá, sí. sí es cierto. Que justamente se vuelven campeón. Uno muy alto. ¿Eh? Ujú, alto, Sí, estaba flaco. altísimo, muy flaco. Se vuelve campeón con el Atlante, Ujú, que le gana a Santos. Ujú. A Santos lo tengo muy presente, que es un equipo que siempre ha dado batalla. ujú, ujú. O sea, ha ganado
sí ha ganado ya varios títulos, Ujú. pero porque es un equipo que siempre está dando batalla, y en esa ocasión le gana el Atlante al Santos y se vuelve campeón con Luis Miguel Salvador, y de ahí es que brinca segundo. En Monterrey. 94 todavía no está Luis Hernández, ni Cuauhtémoc No, Blanco. todavía no, ellos entran hasta el 98, Ajá. pero en el Inter ya los Ya van estaban, metiendo. sí, ya estaban. Sí, ya los van Ahí el director técnico, Miguel Mejía Barón, Mejía Barón. que no mete a Hugo Sánchez en un momento Ajá. decisivo Sí. del partido. Nunca entendimos Expulsan a Luis García. por qué. O sea, esa es una incógnita Sí, sí, que sí. no sabemos si los Estados Unidos pagaron por nada. ¿Cómo? Manuela Puente también vive un momento así similar, crítico, que también ahí como medio que se resbala, como decía Paco Stanley. O sea, que sí se resbala en alguna de las decisiones y fue así como de... Sí, chin. creo que es él en Francia 98. Ahorita lo corroboro Ujú. más para ver la alineación. Ujú. Pero el caso es que también después de que México se termina el contrato de Mejía Barón, no se lo renuevan Ujú. y traen a Bora Milutinovic nuevamente. Interino, ¿no? Así como Ajá, medio y interino. Vuelve a estar un rato. Según yo iba a estar como el de 4 Ujú, años, ¿no? Lo ujú. volvieron a contratar, no dio los resultados que querían, que esperaban. Y entra Manuela Puente justo porque ya le había dado el bicampeonato al Necaxa. Ah, Entonces mira. traía muy sí, es buena cierto. racha. Era entrenador de... Sí, y entonces pues dice, pues vamos a meter a Manuela Puente para Francia 98. Ujú. Y pues estuvo bien, o sea, sí alineó bien, pero es también lo que dice, no me acuerdo si lo decía Martinoli o lo decía Luis García, pero sí es muy, muy curioso dependiendo del técnico, es el equipo Claro. que domina a la hora Sí, de claro, seleccionar, ¿no? claro, O sea, claro. venía Manuela Puente, ¿no? Que pues obviamente venía del Necaxa, pues había mucho necaxista, Ujú, ¿no? ujú. Estuvo Mejía Barón había muchos Pumas. había mucho Pumas. Bora había muchos Pumas. Exactamente, Ujú. o sea, así era como estaba el asunto. A ver, aquí. ¿Cómo era? Se me hace que Hugo ya no estaba en el No, ya no 98. estaba en el 98. Porque no, ya de ese... hecho, yo fui a su último partido de Ajá. selección mexicana de Hugo Sánchez. Mm. Y fue interesante. Fue un partido, no me acuerdo contra qué equipo, te voy a ser honesto. Pero el Estadio Azteca estaba repleto porque era el partido de Ujú. retiro De Hugo Sánchez. Sánchez, ¿no? Entonces, el estadio lleno. Ujú. Entra la selección y pues no, normal. Ujú. Entra Hugo Sánchez. Sí, toda Era así, Sí, claro. La fiera. No, y él así, ¿no? Ya sabes, ¿no? Con sus Ajá. brazos arriba y... Ajá. eh, Dando su así, marometa. O sea, la estrella, ¿no? La estrella Hugo Sánchez, ¿no? Entonces, en la delantera no me acuerdo quién estaba con él y entonces viene el pitazo inicial. Ujú, Le pasan el balón a Hugo, ujú. lo detiene, Y ya, lo se toma va. y adiós a Ajá, todos. sí, ya no jugó. Pues no nos quedó... Sí, O sea, nos quedamos con ganas de ver otro partido sí. de Hugo Sánchez en selección, pero no nos quedó de otra más que aplaudirle de Sí. pie y decirle pues que te vaya bien, crack. Sí. Y entiendo bien por qué lo hizo. O sea, dice, si aquí, en mi último partido, cometo una cagada, Sí. no lo voy Va a ser la eterna, gente sí. en toda la vida. Como aquella de Lugo Hugo. Sí, que se olvidó. Sí, gracias a O sea, Dios. se olvidó. Sí, Pero porque imagínate. porque esos goles de chilena, pues ya, Sí, nos sí. taparon el hocico. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que sí, ver a Hugo Sánchez en el Estadio Olímpico de CU en aquella Ajá. época ochentera, con su gran melena, o sea, porque además era muy chistoso, porque eran puros micrófonos andantes los de Pumas, era Ola Feredia, era Cabo Caviño, era Hugo Sánchez, o sea, eran acá puros afros. Ajá. Sí, Sí, pues era la época. Sí. Creo que Manuel Negrete también traía su afro, o sea, sí eran así. Y entonces eran así como los Globetrotters, o sea, sí eran así como los Globetrotters contra los demás. Y no, bueno, yo sí me acuerdo en el Estadio Olímpico decía haber visto una Huguiña así en vivo y a todo tremenda. color, así de, ay, joder, su... A mí ya me tocó verlo, pero no sé si creo que fue en algún partido, no sé si fue en un eliminatorio para Estados Unidos 94, porque en esos tiempos a la familia sí le alcanzaba, entonces nos íbamos muy seguido a los partidos de la selección mexicana. Pues hoy tiene muchos años que no voy, Ujú, pero íbamos muy seguido a ver partidos en el 93, fuimos ujú. casi a todos los que hubo en el Estadio Azteca. Y no me acuerdo si fue eso, o fue más bien en la Copa Oro, que se jugó aquí en México, que Hugo Sánchez
Ujú. Yo lo vi igual, así como dices tú, en vivo, aventarse Ujú. su chilena. Sí, no y era una manches. cosa de... Sí, era de no. comercial de Milo. Sí, exacto. No, y además, pues toda su parafernalia, su maroma. Sí, la maroma cuando metía gol y era... la Sí, maroma y- sí. Y además, en el Estadio Olímpico de Zeus siempre se canta el himno de los Pumas. Ajá. Entonces, pues sí me acuerdo. O sea, sí me acuerdo mucho de Hugo, ¿no? En esa con esos Pumas, no manches. O sea, sí era así como de, Sí, ay, sí. güey. Muy Sí, cañón, sí, muy fueron cañón, unos Hugo. Pumas muy aguerridos y además él era una él era ya una estrella para los Pumas. Sí, claro. O sea, siempre fue un jugador que dio mucho de sí en la cancha, fuera cual fuera el partido. A veces decían que se veía muy flojo en algunos partidos de selección Ujú. mexicana, sobre todo en los que lo obligaban a venir. Ujú. No sé, o sea, pero siempre dio mucho de sí cuando estaba en el terreno de juego. Entonces, Sí, claro. indudablemente era una estrella, ¿no? O sea, yo no visualizo a la fecha otra estrella como Hugo Sánchez No. hasta el momento en México. Hemos tenido Sí, muy no. buenos jugadores, tenemos un Chicharo Hernández, tuvimos un Ujú. Carlos Vela que ya le caga Ujú. jugar fútbol y está bien. Ujú. Nunca fue lo que platicamos fuera del aire, ¿no? O sea, si no te agrada lo Pues que sí, haces, ¿para pues qué no lo hagas, haces? o sea, Pues sí. entonces, pues, no le gusta, Ujú. pues, está bien, ¿no? Digo, figuras en la portería, pues... Campos. que dice que uno de sus mejores consejos se lo dio Iwasaki, justamente. Fíjate, Pablo Larios, se sí, lo por dio supuesto. Pablo Larios, ¿no? Y Entonces, bueno, también, o sea, de porteros sí, pues sí han figurado Sí. un montón de el personajes. Conejo Pérez El ha Conejo sido- fue muy Pérez, bueno Nicolás también. Navarro, Adolfo Ríos, Osvaldo Sánchez. Sánchez. se avienta Sí, su no, América sí, y yo sí. meto mis Chivas, güey. Sí, no, sí. Sí. ¿Por qué a la América? Pues Adolfo porque- Ríos también porque era de Adolfo- los no, pero Pumas. Adolfo Ríos su época más dura, más fuerte No, fue en el ese, América. ese crack era de los Pumas. Perdón que haya sido. Sí, no. O sea, no. Pero sí, Ese- también muchos dicen... Ya después se muchos dicen que resbaló. Osvaldo Sánchez era un super águila, lo siento, pero su mejor época y de principio fue en las Chivas. las Chivas, sí. Y de donde No, y donde después le en seleccionaron Santos. fue las Chivas. En Santos también Osvaldo era Sí, muy todavía líder. estaba en una época fuerte. Todavía era Súper su líder. época fuerte. Sí. Y bueno, obviamente, pues ya después, o sea, fíjate, aquí lo interesante es lo que siempre platicamos en este programa de cómo empieza todo Shirguito y ya después se convierte así como en una cosa, pues ya... Sí, grande. Porque pues realmente, o sea, la selección de 86, pues no era, o sea, no estaban tan cracks, o sea, no les pagaban el dineral que les pagan ahora. Pues sí, obviamente se compraban sus coches y sus... como dice la canción así de pagaban sus viajes, sus viejas y Ajá. sus coches. Pero ahorita, o sea, ahorita pues sí es el super mega crack, ¿no? O sea, ahorita sí cobran, pero como super ultramillonarios. Tienen muchos patrocinios, hay mucha gente detrás, que a veces no entendemos por qué claro. sigue tanta marca detrás de un equipo tan malo que no consigue nada, Sí. con un maldito entrenador pésimo. Sí, mira, No ajá. sé ni cómo se llama el que está ahorita, Ajá, Diego pero Coca. no sé, pero dices, no manches, ¿quién es ese güey? Mira, son tantos intereses los que se mueven a través de, pues todavía sigue siendo el medio número uno, que es la televisión para ver Pues el sí, fútbol. pues Entonces, todo lo que pueda visualizarse dentro del espacio de televisión de esas 2 horas, pues obviamente lo van a exponenciar y van a darle su marca a los jugadores, a la televisión, a todo, al Pues sí. estadio. O sea, van a hacer toda la parafernalia para poder estar presente en la mente del televidente. Por ejemplo, definitivamente. de las cosas así de ya, no de la selección, sino más bien ya del fútbol mexicano, también, o sea, me acuerdo del nacimiento de la Perra Brava. O Claro. sea, cómo causó una sensación en la Bombonera Sí. que era un equipo, pues no tan grande, era medianón. Sí, era un equipo que siempre se lograba colar o Ajá. quedarse, Ujú. permanecer en la primera división. Pero de repente llegó este señor, el crack de Toluca, el Diablo, ¿cómo se llamaba? Que también fue su entrenador, Cardoso. Ah, ok. Cardoso. José Saturnino Cardoso. Y ahí empezó ese rollo de la Perra Brava y volvemos a lo mismo, o sea, se extendió la transmisión de los juegos a partir de toda esa parafernalia.
O sea, de que ya no nada más estaba centrado en los jugadores, sino en el equipo, Sí. cómo se le dio más identidad a cada equipo. Claro. O sea, cómo cada equipo empezó a obtener más identidad, pues obviamente más, Sí. Y sin duda- más foco. Sí, y sin duda tuvo que ver mucho la televisión, esta nueva televisión que apareció a principios de los 90 con TV Azteca, que por ejemplo los reportajes de color que hacía David Faitelson, Ujú, donde te exacto. contaba todo lo que estaba detrás Sí, eso también del fue fútbol, importante. que Sí, veías sí. la cara de tristeza del Sí, te clavaba. fanático que te lloraba cuando perdía el equipo, o que iban llegando los de la Perra Brava y se iban quitando su camiseta, se iban poniendo sus chorizos en el cuello. O sea, todo eso como que empezó a permear. Sí, pues traían sus pedazos de chorizo acá. Era muy buena. Era equivalente a ver un show de Silverio. Ándale, más o menos, pero todavía con pantalones. Ajá, ok. Sí, que justamente, fíjate, como dices, todo fue en progresivo, de a partir, digamos, de principio. Yo que fui a los partidos, te digo, en 1993, que iba mucho partido de la selección mexicana, era muy diferente a cuando yo fui todavía a los partidos de la Confederaciones del 99. Fue muy distinto ya la tribuna de una etapa a la otra, de una época a la otra, y eran 7 años de diferencia, 6 años. Ya acá de este lado, por ejemplo, en el estadio, ya en la Confederaciones, veías, yo estaba en la misma posición de siempre nos ponían, comprábamos para los mismos lugares, porque se veía bien el partido, pudimos haber comprado más abajo, me dijo, "Pau, vamos a comprar más abajo", pero no se ve bien, no se ve No, pues igual. es que lo ves muy Porque al yo en el ras. universitario sí íbamos hasta adelante, Sí. pues no lo veías así. Sí, Tienes sí, cerca sí. un jugador, pero hasta ahí. Sí, Y una sí, sí. jugada, pero Sí. no tienes Sí, la no, vista para de ver el todo. fútbol bien, sí, Sí, desde tienes que arriba. estar alto. Sí, entonces ya estábamos ahí y de repente enfrente, de repente ves a la Perra Brava y todos brincando, Ajá. ¿no? De este lado, La de Ultra. repente ves a la Super del Necaxa. Ah, bueno, no. Veías a... Híjole, otra porra, no me La acuerdo odiame cuál. más. ¿Eh? La odiame más. Ándale, la odiame. No, es que ahí te va. Bueno, sí había una por ahí, creo que la que sí estaba... La que sí estaba separada, creo que era la... ¿Qué es la Rebel? No, la de Puma, no, la de Puma estaba acá arriba, la Ultra, la Rebel, todos estaban acá. No era la... Bueno, la de... La del América, esa de la América de barrio estaba por acá. Había otro espacio así enorme, que traía en su pancarta que decía Porras Unidas del Distrito Federal. Y eran... La del bombo y la máquina. Sí, y era el de la máquina. Era el de la sirena de la Super, que nosotros, la porra Super del Necaxa eran los que traían la sirena. Ese Qué éramos vacía. nosotros. Bueno, ahí estaba la Super, estaba la de Cruz Azul. así. Ya después, perdón, un Un paréntesis. chingo, ajá. Ya después esa trompeta Ajá. del Cruz Azul, ya después supe, después de muchos años de oír esa estúpida trompeta, que era la emulación de un tren. Sí, la máquina, claro. Sí. Che trompeta. Sí, No, ma. sí. Pero bueno, era un tren. Todos ellos estaban juntos. Con la imaginación era un tren. Era un tren, sí, claro. Con la imaginación, pendejo. Todos enfrente así, Porras Unidas del Distrito Federal. Ajá. Un chingo. O sea, se habían... El del bombo. Sí, hasta de todo. Ajá. Todo. Sí, estaban todos. Y veías, obviamente, las banderas de México, pero como que la bandera representante de cada equipo. ¿no? Estaba Sí, poca sí, madre. sí. Era el 99, güey. Entonces, Sí. nosotros arriba, en las perreras, como le Ajá. llaman, el gallinero, como le dicen arriba, Ajá. estaban las porras del Pumas, güey. La Venga. Ultra, la, ¡Goya! De repente, güey, estábamos en huelga, güey. Ah, ok. Yo no. ya había escogido, ya había entrado a CCH, Ajá. pero no había entrado a la escuela, ¿no? Ajá. Todavía no era momento, era verano todavía, pero sabíamos que yo no iba a entrar a la escuela Por seguía el desmadre por causas de Lona. fuerza mayor. Y entonces, de repente se escucha, me había tocado en algún otro partido de otro partido de México, escuchar la porra de Pumas y pues todos la cantábamos a final de cuentas, ¿no? Pero cambiamos Universidad por México. Ujú. Empiezan estos güeyes a cantar ¡Goya! Ajá. Todo el estadio, Rafa. Y de repente todo el estadio. ¡Bola de huevón! ¡Bola de huevón! Todo porque estaba el pedo Porque de estábamos en huelga. Estaba la Exactamente. huelga. Entonces, lo que menos querías ver era en esos momentos, por lo que hacía la televisión, porque la televisión manchó muchísimo el movimiento, Ujú. que
era parte Del show. del plan. Sí. De la caja china. Sí, Ajá. exacto. Era parte de la caja china, entonces todo el mundo, nadie quería saber De universitarios. de universitarios, güey. Sí, Nadie. sí, claro. Entonces, de verdad sí fue estaban relegados, Sí, pero así sí. estaban, mientras todas las porras unidas del Distrito Sí, Federal de los otros y los equipos, Pumas hasta arriba. Sí, todos los Pumas estaban así rezagadísimos. güey. Sí, Sí, era ojete. que bueno, esa cuestión... Pero ahí se vio Esa, cómo evolucionó ya esa parte. exacto, es que es lo que te iba a decir. O sea, esa cuestión de las trompetas, el bombo, esos ruiditos que oías Sí. en las transmisiones, inclusive que empezaron a pasar fútbol en el Canal 4, en el Canal 9, en el 13, en el 7. Sí. Se amplió la oferta. Sí. Antes los partidos en jueves, pues nadie los veía. O sea, no eran televisados. Se empezaron a televisar, se empezaron a intercambiar los equipos así de, pues, la mitad de los equipos para Televisa, la mitad de los equipos para TV Azteca. Bueno, ¿quién gana? ¿Quién? Pues sí, o sea, como se hacía los... como que la subasta para... Ajá, no sé. ajá. Se empezaron a pasarse de derechos. Sí, a los derechos y Ajá. eso. Y entonces, obviamente, el fútbol cambió la perspectiva, la percepción. Sí. Pero empieza después del 86. O sea, después de este mundial, pues se abre a otras partes. Empieza el cambiadero de franquicias, equipos, dueños. Se hace más grande el asunto. Pues obviamente ya el ídolo nacional, o sea, ya así como pues estos Iwasaki, como Celada, como Adrián Chávez, como Carlos Dos Santos, o sea, porque además eso también, o sea, los equipos, como dices, o sea, todavía uno como afición de otro lado, pues sí veías los partidos del América con Sí. Santos, con Villic, Ajá. pues decías, pues son buenos, Sí. ¿no? Pero ahorita el Ódiame Más es muy profundo y de veras que los odias así inclusive eso ya no no- ves sí. ni los partidos de los Pumas. Sí. Tiene años. Bueno, ahorita con Antonio Mohamed les deseamos muchas horas. Otro de los equipos que se nos olvidó de esas así de parafernalia, los Toros Nesa. Toros Nesa ganó un campeonato, o sea, sí ganó un torneo. Pero además cambió la imagen Sí, del asunto. O sea, se completamente. pintaba Mohamed los cabellos. Sí. En un momento que eso era... Era nuestro Dennis Rodman del Ajá, fútbol mexicano, exactamente, güey. pero en un momento donde Sí. eso, o sea, yo que me llegué a pintar los cabellos en la época de Ajá. los 90s, eso era un semidelito, o sea, la gente... No, lo convirtió en parte de somos estrellas, somos... Los microbuses no te subían, güey. O sea, Sí, así pero de sí, sencillo. sí. Y Pero a Mohamed partir de- se empezó a decolorar el ¿Y qué cabello mejor? ¿Y qué mejor en un equipo? de Nesa, Nesa. güey. Exactamente. Pues eso fue un Exactamente. madrazote. Sí, no, sí. Sí, hubo- no, o sea, sí se convirtió en tuvo- una superfigura. Sí, Antonio Sí, Mohamed, sí, sí. Antonio Mohamed. Y ahorita que es tan buen entrenador, ahí está el resultado con los Pumas. Digo, nos patearon 4-1, no Y también está importa. el resultado con los Cholos, y también está el resultado Ajá, con los exacto. Rayados, o sea... Sí. Sí. Pero Antonio Mohamed también fue una de las estrellas Sí, de los fue una 90s del figura. fútbol Sí, mexicano, fue una que figura. sí, definitivamente Sí. vino a romper los esquemas. Sí. Inclusive el cocainómano ni siquiera hizo ¿Cómo lo odias? puta, sí. El marranona. Ajá, exactamente. Ni siquiera puedo pronunciar su nombre, o sea, imagina. Ese Diego. No. Era por Dios ese Diego. Mira, Cerati, yo creo que sí está por encima por su música, pero creo que, bueno, Pero, Fito pues, Páez, pero Pero no. pues también se nos No, fue no, en no, un- no, se nos fue en un Maradona, viaje, no. el Cerati, güey. Bueno, pero era buen músico. El Ricardo Cerati dijera Fi- Pati Chapoy. Sí, es muy bueno. Fito Páez, Sí, Fito Charly Páez. García, No, o sea, no, buenos sí, claro, músicos, claro. claro. Pero en el fútbol... Bueno, pues mira, te la cambio. Pues ya tienen a Messi, güey. O sea, ya. Otro que me cae re mal. ¿Qué mira, Pero bueno. bobo? ¿Qué mira? ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Pero bueno, ¿Qué mira, bobo? vamos, pues regresemos a los Pumas porque... Pero el asunto es que sí, pues sí, Mohamed sí fue una figura definitiva, Sí, definitivamente. del fútbol mexicano. Sí. Así como el Piojo Herrera también, como entrenador. O sea, ya en otra época, porque bueno, pues con la selección empezó a darse a notar junto con Luis Hernández, junto con Cuauhtémoc.
Bueno, el asunto ahí es que... Ya los 2000, ¿no? Tuvo el Piojo Herrera tuvo una oportunidad, una sola oportunidad de llegar a selección mexicana. Y tuvo un altercado en donde ya se estaba agarrando a madrazos. Ujú. Y Mejía Barón le dijo, Adiós. no vas al Mundial. Ajá. Y no volvió a la selección. No volvió a la selección ya es que ese era el problema, era muy pedero. Ujú. Así como lo ves como técnico en los partidos. Así era de futbolista, Así era claro. como futbolista, ¿no? Jugó Entonces, en esa también, ¿no? no me acuerdo. Güey. Creo Yo que lo sí. recuerdo en el Atlante. Sí, yo también en el Atlante, pero Sí. sí me Seguramente suena sí. que... Porque no recuerdo... que estuvo o en sea, ese fabuloso sí, equipo que no del recuerdo- Toros Nesa. Es más, no recuerdo en qué equipo terminó su carrera. No me acuerdo no sé si fue en el Atlante o no sé en qué equipo ya terminó Sí, su habría que carrera. googlear. Amigos, Sí, ayúdenos un poco. Sí, porque, mira, a mí, te digo, desde antaño, pues no, como que yo con Miguel Herrera no Ujú. no comparto mucho. Pero fue una figura. O sea, ¿sí te acuerdas? O sea, así como Charles Barkley en la NBA de aquel tiempo, que era el pedero. Bueno, sí era el pedero Charles Pues sí, Barkley. lo Bueno, mismo pero acá. también. Lo mismo acá. O sea, teníamos a nuestro güerito pedero. Es Aunque- que, oye, no vas a comparar el no volveré a salir con Madonna, lo juro. No saldré con Madonna, lo juro. Con no volverá a aparecer en la novela de Itatí Cantoral. Sí, lo juro. exacto. Acaba de encontrar a la muchacha más bonita de todo México. ¿Aceptarías tomar un café conmigo? Sí, exacto. Bueno, sí, exactamente. Pero bueno, mi Beto, creo que Ajá. fue un buen recorrido por el fútbol. Evidentemente, insistimos, o sea, no somos expertos. Obviamente hablamos de todo lo que la psique nos permite. Pues de repente pues se te van nombres, fechas. Pero pues obviamente es este intercambio de lo que vivíamos, de lo que Sí. vivimos, de lo Ahora que sí nos que- tocó, sí, de, ahorita- de esta onda así como que de ojear. Sí, ahora sí que como digamos que ahora que estamos hablando en esta dinámica futbolística, pues justamente estamos poniendo el balón para que ustedes la Sí, reciban exacto, y rematen. exacto, exacto. Y terminen estos datos de, ¿sabes qué? No, ahí la cagaste, esto no está así. No, y además... ¿Sabes qué? Ay, yo también me acuerdo. Ajá. O sea, cosas así. Sí, porque ¿no? además había un montón de jugadores en otros equipos que también eran unos cracks, Sí. que pues a lo mejor no eran seleccionados, pero pues brillaban por algo, ¿no? Sí, no me dejó De- hablar de mi Alberto Coyote, de Misael Espinosa, o sea... Sigue, no, sigue. ya. No, sigamos, no, ya hay que cerrar también, ¿no? Aquí no Sí, podemos sí, quedar no, 10 horas. podría, sí, podría. Sí. Y bueno, pues ya próximamente también, pues digo, no sé todavía qué vamos a hacer para el programa próximo, pero yo creo que también en una siguiente sesión, más o menos de lo mismo, también cuando la lucha libre empezó a... También en tuvo- los- evidentemente la lucha libre siempre ha vivido en México, siempre ha sido... Sí, siempre ha sido, pero ha tenido esos momentos altos y bajos, Ajá, altos ajá. y bajos. Y- Pero en los 80s, 90s, Sí, o sea, tuvo un definitivamente resurgimiento. tuvo. Y lo mismo con los medios. O sea, un resurgimiento mediático muy importante con este asunto del armazón de las ligas. O sea, Ajá. que hicieron la AAA y que no sé Sí, qué y que no sí, sé las cuánto. MLL, Sí, o sea, empezaron a hacer como esas cosas. Los luchadores también eran unos cracks. O sea, Sí. hablar de Octagón, de Conan, Sí, de Atlantis, Máscara de Sagrada, del perro. sí, la O sea, Parca, no manches. O sea, sí eran... Super Porky, güey. Sí, se o sea, volvieron- era una cosa... Sí, tuvo un resurgimiento y está pasando como con el fútbol también está pasando esto, ¿no? Ujú. La oleada extranjera está... Sí, ya- otra vez. Ujú. Está así como que dando... La gente se está yendo como que Ujú. para allá y como que se queda Ujú. otra vez como En un tema de limbo. nicho, ¿no? Ajá. O sea, sí se Sí, está... o sea, si vas a la arena Aragón, pues seguro están sus ídolos. Sí, si sí, vas a sí. la arena López Mateos, si vas a la Sí, sí. arena México. Y también hablar, ¿no? O sea, también hablar de cómo estas estrellas que surgieron en esa época, que estuvieron en cine, en televisión, Ujú, en todos ujú. lados, de repente desaparecen, pero aparece full y, Ujú. y les da otra Otra chance vez, ajá. de seguir adelante, ¿no? O sea, Y que de todos modos siempre han estado. O sea, el Huracán estaba en el cine, Santo estaba en el cine, Blue Demon sí, estaba en el sí. cine. Pero obviamente, pues sí cambia la visión. O Sí. sea, cambia mucho la y visión. también esa época... El contexto. Sí, también esa época en la que en los 90 era un hit la lucha per se, Ujú. ajá, por sí misma, y de repente se convierte en un circo con los luchadores, ¿no? Ujú. Ya para los 2000 se Ujú. convirtió en un circo.
¿no? Un asunto de que tal luchador ya aparece en la tele, ya hace un escándalo con este y con el otro, y el otro se vuelve conductor, y... Latin Lover, ¿no? Sí, claro. Le atinaste con uno, Sí, con el sí. otro el cibernético. El cibernético. Sí, se vuelve así como que... Y pues... Alfredo Adame. Ah, no, él nunca fue luchador. Nunca fue luchador. Pero en ese momento le estaban invirtiendo a la lucha a la WWE y a estas compañías americanas, y toda la atención se fue para allá del mexicano, y estos se quedaron haciendo su circo sin hacer lucha. Sí, Entonces, exacto. Está interesante recordar esos tiempos Sí, en los que habrá que hacerlo. Sí, en los que la lucha libre era Ujú. un top. Y que, pues, obviamente, como en el fútbol y en varios deportes dinámicas, pues el estar todavía tan centralizados en nuestra propia cultura, pues dieron el levantón. Ujú, ¿no? exacto. Y hoy la historia es otra, pero bueno, hay un antecedente, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues, escríbanos todo lo que opinan del fútbol soccer nacional. Todo lo que piensen de lo que del fútbol, todo lo que soccer recuerden, nacional, ¿no? Porque sí, la opinión exacto. Vamos a tener No, pues si no es José Ramón Fernández, ni mucho menos. Sí, o sea, no, más bien es el asunto de, pues recuérdenos más equipos. O sea, Ajá, seguramente sí, hubo sí, más sí. equipos, el Oro, no, pues hay un chorro. Dale, yo Hay un mencioné así chorro de repente la Jaiba Brava. La Jaiba Brava, exactamente, el Tampico Madero, sí, varios que se quedaron ahí en la ciudad, ahí, perdidos. Inclusive, bueno, pues hasta hubo un intento de hacer a las Águilas Blancas soccer. Ajá. O sea, sí, o sea, ahí digo, hubo ahí ahí está, sus- sí, ahí sí, están sí. los Bachilleres precedentes. estuvo en segunda división, de la Sí, antigua tienes segunda razón. división Sí, estuvo sí, tienes razón. Bachilleres. Pero bueno. Azul Hidalgo estuvo también en la segunda división, o sea, Platíquenos de lo que se platíquenos. acuerden. Y bueno, pues comenten, sí, hagamos antes de- esta antes de comunidad. cerrar, me acuerdo que tanta fuerza tuvo, por ejemplo, Estados Unidos 94, que es la concreción de esta evolución del fútbol a nivel nacional entre la gente y todo, que Croacia traía un uniforme muy padre de cuadros rojos con blanco, y Tecos lo reprodujo Sí, tal cual para utilizarlo. Porque ya no había país. Sí. O sea, se deshizo el país igual que Yugoslavia. Entonces, pues ya no Pero había bueno, quien reclamara. Sí, a quien reclamar, Entonces, no, pero sí, o sea, así como sí, que sí es hizo cierto. tanto ruido la de los imagen. uniformes Sí, también, hizo o sea, hay tanto ruido, que sí, hablar sí, de sí. los uniformes. Justo. ¿Quién se acuerda de las Cobras de Querétaro? Sí. De ese Sí. Yo no me anaranjado. acuerdo. El Correcaminos nunca lo mencionaste. El Correcaminos también fue un equipo- Correcaminos Bueno, ¿no era el de... Correcaminos? ¿No era Querétaro? No, era del norte. Era del norte, ¿quién era no era el norteño. Correcaminos? Pero Tienes eran toda la anaranjados razón. ellos. Sí, tienes toda la razón. Sí, Correcaminos, que también fue un equipo que estuvo varios Ajá, rato en la ajá. primera. Y así hay muchas cosas que nos falta por explorar. De verdad, comenten aquí los equipos que nos faltaron, equipos que ustedes conozcan, anécdotas que hayan tenido En los partidos de estadios. fútbol, en los estadios, o con los amigos, o con sus papás, que también es muy generacional. Suban este fotos de asunto. sus souvenirs que todavía Ándale, sobreviven, ¿no? Sí, de las cosas que lleguen a de las tener. cosas que lleguen a tener Sí, por ahí. sí, Yo sí. tengo un pique, yo lo voy a subir, el pique, la mascota. Fíjate. Tengo un pique de plástico que guardo desde Ajá. 1986, o sea, Va. está medio mordido, Sí, los he visto. pero pero sí tengo un pique. Sí, fíjate que también, para que no se pierda la bonita costumbre de vayan y México, let's go. están viviendo en casa de mi abuela. Ahí en su casa también había un pique Ajá. que me lo quise quedar, pero pues ya no puedo entrar porque van y México, let's go. los dos. Ahí está el pique ahí. Ahora sí ¿De que- peluche? Sí, Ah, como de mira qué peluche. padre. Sí, está padre. No, este es de plástico, pero ahí me Y yo sobrevive. también tenía el de Italia 90. Era un El llavero. Chao. El Chao. Ujú. Estaba bien padre porque se le movía todo. Sí, Estaba el bien Chao. padre. Sí. Pero bueno, esto fue en 30 y 40. Yo soy Rafa Martínez Yo soy Alberto Cerón. y nos escuchamos y nos vemos la próxima. La próxima.